Muy buenos días, queridos hermanos. Es un gozo, es una alegría maravillosa poder comunicarme con ustedes en este día, primer día del mes de agosto, lunes 1 de agosto del año 2022. Es para mí un privilegio poder dirigirme a usted como el privilegio que Dios me dio de servirle a Él. Es grato poder compartir con los hermanos a través de las ondas del internet, y por este medio saludo a los hermanos que nos oyen fuera de nuestro cantón, en otros cantones vecinos que nos oyen y nos escuchan. Sea para ellos la bendición del Dios eterno y todopoderoso. Gracias, Padre, por permitirnos un día más llegar hasta sus casas, Señor, y poder bendecirlos a través de la meditación de una palabra. En el nombre de Jesús. Hemos estado hablando de con quién mora Dios en el tema de en búsqueda de la presencia de Dios. Vamos primero a ponernos en las manos del Señor para poder dilucidar esta palabra, porque la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo, y sin la presencia del Espíritu Santo no podemos interpretarla, no podemos tener la revelación plena de ella. Padre, en el nombre de Jesús te alabo y te bendigo, te exalto, te adoro y te glorifico. Rey glorioso, Rey majestuoso, Rey eterno, Dios de gloria. Tú que formaste el cielo y la tierra y todo es obra de tus manos. Hoy, Señor, rendidos a tus pies, Señor, venimos a adorarte, Señor, de rodillas, Señor, humillados delante de ti, Señor, por la vana manera de vivir en que habíamos vivido, y que tú, Señor, nos rescataste de esa manera de vivir y nos diste una vida nueva, nos diste una nueva naturaleza, nos libraste, Señor, de las cadenas de la esclavitud y nos trasladaste del imperio de la muerte al imperio de la luz. Gracias te damos, Señor, porque ahora somos libres y nos mantenemos libres en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Por eso no estaremos otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Hoy, en el nombre de Jesús, Señor, te alabamos y te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos, dándote toda la gloria y la honra. Bendito sea tu nombre, Señor. Que hoy, en este primer día del mes de agosto, reciban toda bendición del Dios Altísimo, Señor, y que este mes sea pletórico de bendiciones y de logros espirituales. Hemos venido, Señor, meditando en la búsqueda de la presencia de Dios, y hoy hace 8 días empezamos el tema con quién mora Dios. Definimos la humildad como tema central de estas cosas. Y hablamos de que la humildad tiene 3 aspectos principales. 1, la obediencia a Dios. 2, nuestra dependencia total de Él. Y cómo nos vemos a nosotros mismos. Entonces, hablamos que en Santiago vincula la humildad con la obediencia, y el Señor siempre da su promesa a sus planes. Vimos que Jeremías 29:11 dice: yo sé que los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, no de mal, para daros el fin que esperáis. Las promesas son su voluntad. Pintan dentro de nosotros una imagen profética hacia dónde debemos ir. Sinceramente deseamos que se cumpla ese fin, que es quien pone el deseo en el corazón. La palabra de Dios es muy clara, y en Proverbios 3, 5 y 6 dice: fíate en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos los caminos, y Él enderezará tus veredas. Eso lo vimos la semana pasada.
Pero hoy vengo a tocar el punto 2, que la humildad es nuestra dependencia total de Dios. A veces nuestra arrogancia no nos permite depender totalmente de Él y nosotros entramos a pelear a pelear con nuestro hacedor. Y dice, hay de aquel que pleitea con su hacedor. Mire cómo la palabra de Dios es muy clara, que la humildad es la dependencia total de Dios. David parecía un arrogante, pero él sabía que su habilidad no provenía de él, ni solamente dependía de Dios, provenía del cielo. Por eso es que él da esta enseñanza, esta exclamación en 1 Samuel 17:37. Y añadió David, es un diálogo con el rey. Todavía Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, y también me librará de la mano de ese filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Sus hermanos confiaban en su propia habilidad, en que habían sido entrenados en el ejército. Por eso es que cuando se comparaban con David, ellos estaban en su obediencia a su fe, se creían superiores, porque tenían una dependencia del adiestramiento humano que habían tenido, pero su hermano dependía no de sus fuerzas, sino del Señor. Josué y Caleb, ellos dos eran de los 12 líderes escogidos para ir a revisar la tierra prometida. Luego de 40 días volvieron a darle a Moisés, a los demás, un informe sobre su territorio. Vean lo que registra el libro de Números en el capítulo 13, en el verso 27 y 28. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra en el cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto. Mientras el pueblo que habitaba en ella es tierra, en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. El temor pone lazo, dice la palabra de Dios. Estaban atemorizados y no pudieron ver según la realidad de Dios. Una vez que los hombres hablaron, la congregación se levantó con un enorme estruendo y sembraron un pensamiento negativo. Pero vea usted cómo sigue el relato en Números 13:30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Los líderes rápidamente respondieron en el verso 31. A los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo que es más fuerte que nosotros. Esto produjo actos contraproducentes, como cuando uno tiene una revelación de Dios y la gente está pensando en la carne, está pensando con un pensamiento meramente humano y no con un pensamiento revelado del cielo. Tanto que en Números 14:10, entonces la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. A los ojos del pueblo, los demás líderes, Josué y Caleb, eran unos exagerados y obstinados. Creían que era imposible para un ex esclavo volverse conquistador. La mentalidad de esclavo, que a veces nosotros perseveramos en ella. Dios nos sacó de la esclavitud del pecado y a veces nos devolvemos como el perro vuelve al vómito y el cerdo después de lavado al cieno. Pero volvamos otra vez al relato de Números 14:3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra? Para caer a espada. Nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Esa mentalidad de esclavo nos hace retroceder, nos hace no ver hacia adelante, sino mirar las cosas atrás. Es
Bien lo dijo el Señor Jesucristo, ninguno que pone su mano sobre el arado y da la cabeza atrás, la mirada atrás es digno de mí. Estos líderes parecían humildes y protectores de la familia y la nación. Josué y Caleb parecían presumidos, pero miraban el bienestar de los desprotegidos. No obstante, escuche dónde venía la confianza. En Números 14, 9 y 10 dice, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová ni temáis a un pueblo que está en esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. La dependencia total de Josué y Caleb estaba en la capacidad de Dios, en el poder de Dios, en la unción de Dios para romper y podrir yugos, no en la suya propia. Ellos sabían que era la voluntad de Dios que entraran en la tierra prometida y la conquistaran. Pero fue Dios que separó a los humildes de los orgullosos. La humildad o la dependencia total de la gracia de Dios es ejemplarizada en la vida del apóstol Pablo. En 2 Corintios 3:5 dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como por nosotros, de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Vea cómo Él reconoce la debilidad humana y la lleva concretamente al capítulo 12 de 2 Corintios, en el capítulo 9, dice, y Él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vea cómo la palabra de Dios habla de un hombre que tenía una completa dependencia del Señor. Esta fue la progresión en la vida de Pablo. Perdón. Entre más vivía, más dependiente se volvía de la gracia de Dios y confiaba menos en sus atributos y talentos y habilidades. Entre menos tenía de Él y más del Señor, más firme y fuerte se volvían las determinaciones de glorificar a Dios. La tercera condición de humildad es cómo nos vemos a nosotros mismos. ¿Se ha hecho usted la pregunta, cómo me veo yo a mí mismo? ¿Cómo soy delante de mí mismo, delante de Dios? ¿Cómo me veo yo? Esto nos lleva a un tercer aspecto de la humildad. ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? Cuando el apóstol Pablo fue salvado, se humilló a sí mismo para renunciar a todos los logros y al estatus que había obtenido y tenerlo por basura. Pero, ¿qué hay en nuestros logros en Cristo después de nuestra salvación? ¿Se ha puesto a preguntar si hemos sido presumidos, orgullosos, arrogantes, o si hemos sido humildes y los logros los hemos tenido como una honra al Señor y una manifestación de la humildad que podemos tener? El apóstol Pablo le escribe a los filipenses en el capítulo 3, verso 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Después de años de conversión, Pablo fue hecho apóstol. Y eso lo registra Hechos 13, 1 al 4. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había creado junto con Herodes el tetrarca, Saulo. Y ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo
para la obra de lo que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Y ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y allí navegaron a Chipre. Se le dieron abundancia de revelaciones espirituales y sabiduría que le brindó Dios. Sin embargo, oiga lo que él dice en 1 Corintios 15:9. Pero yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Oiga las palabras de humildad. Esto no es arrogancia ni apariencia, puesto que el Espíritu Santo lo induce a escribir la palabra no miente, porque Dios no permite mentiras en su palabra. Y en el 1 Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia me ha sido en vano para conmigo. No ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Quiénes son ellos? Las respuestas son el resto de los apóstoles. ¿Está presumiendo Pablo? Ahora parece estar hablando en otro idioma. Pablo puede decir, yo soy el más pequeño, y luego decir que he trabajado más que ellos. Al principio suena arrogante, pero escuche. En 1 Corintios 15:10 dice, pero la gracia de Dios, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Él está completamente consciente de todo lo que había logrado y poseía de Dios. La autodescripción de Pablo de ser el más pequeño es difícil de entender. Consideremos la expresión del apóstol en Efesios 3, capítulo 3, verso 8. A mí me soy menos que el más pequeño de todos los santos. Me fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio y de las inescrutables riquezas de Dios. Aquí Pablo describe como menos que el más pequeño. Esta progresión prosiguió que justo antes de la muerte escribió la carta a Timoteo. Y en 1 de Timoteo capítulo 1 verso 15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos en Cristo Jesús. Vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ahora, no es el más pequeño de los apóstoles ni el más pequeño de todos los santos, sino que ahora se ve a sí mismo como el primero de los pecadores. Es el que tiene la revelación de la nueva criatura. En 2 de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nunca perdió la vista de la gran deuda que tenía con Cristo el Salvador. Entre Pablo más servía, más pequeño se veía a sí mismo. A medida que su humildad crecía, esto es lo que Santiago dice en Santiago 4:6. Él da mayor gracia. Por esto Dios dice, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esta posiblemente es la razón por la cual Dios le enseñó caminos tan íntimos a Pablo. Hemos visto que la importancia de la humildad. ¿Cómo te analizas ahí donde vas? Tal vez vas en el vehículo manejando, tal vez estás en casa sentado cómodamente. ¿Cuál es la apreciación de cómo se ve usted a sí mismo? ¿Es humilde? ¿Es arrogante? ¿Es miserable para con los demás, para darle honra a los demás? Y así eso lo traspasa al mundo espiritual para con Dios. Hoy es el día que hizo el Señor para que nosotros, compungidos de corazón,
vengamos a Él y le digamos que estas 3 verdades en las que hemos hablado hoy, estas 3 verdades de la humildad, que consideremos nuestra obediencia. ¿Cómo es nuestra obediencia? ¿Cómo hemos sido nosotros para con Dios? ¿Hemos tenido humildemente una dependencia total de Él? ¿O todavía estamos en etapa de tener una dependencia de nuestras fuerzas? Hoy, ¿o cómo nos vemos a nosotros mismos? ¿Cómo nos vemos? ¿Nos vemos más grandes que los demás? ¿Nos vemos con más sabiduría, que sé más que el hermano que está ahí a la par mía? No tiene el conocimiento que yo tengo. No se preocupe. La intelectualidad, el conocimiento no tiene nada que ver con la relación íntima con Dios. Hoy Dios nos está poniendo en una encrucijada y nos está sacando a nosotros toda una revelación, un momento íntimo, un momento de intimidad, un momento de relación con Dios, un momento de ir hacia Él con toda libertad, con toda honestidad. Padre, en el nombre de Jesús, muestra hoy, Señor, como dice Filipenses 2:13, que tú eres el que pones en nuestro corazón tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Vea cómo dependemos de ti, Señor, todos los días de nuestra vida. Haz que tengamos una total dependencia. Haz que nuestra obediencia sea completa. Haz que seamos gente obediente, Señor, porque nosotros, Señor, sabemos que la mejor adoración que podemos tener es la obediencia, Señor. Muestre con humildad quién es usted. Y bien la palabra de Dios nos dice: nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense con cordura. Hoy Dios nos está llamando a la cordura. Hoy Dios nos está llamando a la humildad. Hoy Dios nos está llamando a que seamos libres con esa libertad con que Cristo nos hizo libres. Él nos libertó de todas las cadenas, de todas las áreas de nuestra vida, por lo cual hoy seamos agradecidos. Padre, en el nombre de Jesús, los bendigo a cada uno de los oyentes y a cada uno de los que nos escucha, diciéndole: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y te llene de misericordia. Jehová levante sobre ti su rostro y te inunde de paz, y la paz de Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre cada uno de ustedes y sobre sus familias. Que Dios les bendiga, y no olvido recordarles que a partir del 1 de octubre tendremos los 40 días de ayuno y oración, donde todo estará dirigido hacia la oración, los mensajes estarán dirigidos hacia la oración, y todos, Señor, orando por los pueblos, orando por las familias, orando por cada uno de nosotros, orando por ser renovados y tener un carácter santo, un carácter como el de Cristo, porque nosotros somos llamados a tener el carácter de Cristo en nuestras vidas. Que Dios les bendiga. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón, me enseñó un camino mejor.